Bueno, comenzamos. Bien, tal como anunciamos la semana pasada, eh, iniciamos esta serie de audiciones que van a salir por Facebook y en YouTube los jueves a las 5 de la tarde. Y dijimos que de, teníamos el propósito de desmenuzar las noticias o los hechos que nos llegan a través de los medios de comunicación de una forma eh, muy desordenada y no se explica nada. Se presentan el hecho de los más variados y no sabemos por qué suceden las cosas. Entonces vamos a hacer un esfuerzo en aras de buscar, indagar por qué esos hechos suceden. Entonces, por ejemplo, veamos noticias de la semana pasada, porque esta semana es un poco atípica. Este, son las semanas de turismo, Semana Santa, eh, normalmente tiene otro tipo de noticias que están más ligadas a la recreación que a los problemas que afligen o a los problemas de todo el año. Entonces, la semana pasada, el 22, hoy estamos en 29, el 22 de la semana pasada hay un acto del PIT-CNT y su secretario general, eh, creo que es así su cargo, o presidente o secretario general, me parece que es secretario general, no domino la orgánica del PIT-CNT. Dirían en el barrio el number one. Eh, Hace un discurso, una intervención en donde habla de algunas tareas que en apariencia el PCNT tiene por delante y toma gran parte de esa intervención, ha dicho mal y pronto a pegarle a un solo Uruguay, lo que la gente llama de forma vulgar los autoconvocados, porque así comenzó ese movimiento. Entonces, en realidad llueve sobre mojado porque ya han habido, antes del 22, desde enero para acá, distintas este, declaraciones provenientes de la dirección del PCNT, en donde hablan en una forma condenatoria a este movimiento, utilizando expresiones como el campo siempre se queja, estamos hablando de los latifundistas, estamos hablando de los terratenientes, también eh, se condena el reclamo de este sector de producción rural de que piden rentabilidad, ¿no? ¿Qué se condena de ese término? Porque seguro, para toda una masa de uruguayos que viven de un salario, eh, la rentabilidad suena a una materia de los ricos, ¿verdad? Pero en realidad eso es falso. No es que no pidan rentabilidad, sino que simplemente no tienen un salario los rurales, los productores rurales. Tienen que hacer su actividad, tanto sea en el predio más pequeñito, en un minifundio o en un latifundio, tiene que ser una actividad rentable, porque si no desaparecen. No pueden cobrar a fin de mes como haría un asalariado. Inclusive, si es posible, tienen que acumular. Tienen que acumular porque basta que venga
un clima adverso para que pierda gran parte de la producción, ya sea agrícola o ganadera, o una sequía como la última que estamos viviendo. Entonces, la rentabilidad es lo normal, no es algo a condenar. Lo que pasa es que se explotan los hábitos mentales de la población en que cuando se habla de rentabilidad se está hablando de grandes empresarios. Pero quien tiene una hectárea de tierra y la trabaja, tiene que pensar en rentabilidad porque a fin de mes no va a cobrar un salario de nadie. Bueno, pero en realidad es como una introducción a lo que nosotros queremos hablar. Yo sé que el secretario general de Piscinete sabe esto que nosotros vamos a decir y por compromisos políticos lo deforma y lo deja de lado. Entonces, ¿de qué vivimos los 3 millones, digamos, 3 millones 300, vamos a poner esa cifra, de pobladores del Uruguay? Vivimos de lo mismo que vive un poblador de Mongolia, de Israel, de Chile, del lugar que sea, del país que sea. Vivimos de la fuente de la riqueza, la única que hay en cualquier país, que es de la producción. Si no hay producción, no podemos vivir el resto que no producimos. Vamos a explicarlo. Y esto lo sabe bien Abdala, me consta. No sé sus compañeros de la dirección, pero Abdala lo sabe. Vamos a explicarlo. La única fuente de riqueza de cualquier país es la producción. ¿La producción de qué? ¿Qué es producción? Es la producción de objetos materiales. O sea, una lechuga, una zanahoria, un vehículo, una casa, son todos objetos materiales, se pueden tocar, por eso son objetos materiales. Entonces, de la producción de bienes materiales es donde surge la riqueza de los países. Eso lo sabe Abdala y nosotros lo tenemos que explicar para hacer, digamos, la operación inversa a la que hace Abdala, que es desinformar. Entonces, dentro de nuestras modestas capacidades vamos a explicar cómo es eso, que todos vivimos de la producción. Decimos la producción de que de objetos materiales o bienes materiales, donde puede haber un zapallo, puede haber un litro de leche, puede haber un mueble, son todos objetos materiales. Material quiere decir que son tangibles, los podemos tocar. Porque hay bienes que no son materiales, por ejemplo la educación. Pero la educación no es fuente de riqueza. Es fuente en todo caso de riqueza espiritual. Pero no puede la educación hacer que la vida continúe. Pero la producción sí. Vamos a explicarlo. Supongamos, hablemos de dos áreas, la producción industrial y la producción rural. La producción industrial pueden ser fábricas de escobas, de baldes, de armado de vehículos, de herramientas, en fin, escaleras, etcétera, etcétera. Basta mirar en una vivienda, nuestra vivienda, y vamos a ver que está plagado de objetos industriales. Objetos producidos por la industria. Vasos, termos, en fin, libros. Son productos de la industria y por lo tanto generan riqueza. Ahora vamos a explicar cómo la generan. Y en el campo es lo mismo. Allí quien permite la producción es la tierra. Entonces, tanto la agricultura como la ganadería
las distintas formas de agricultura y de ganadería traen al mundo, digamos, objetos materiales, decimos nosotros, puede ser un novillo, puede ser una gallina, pueden ser huevos, pueden ser trigo, puede ser remolacha, lo que sea. En el momento que aparece una remolacha o un zapallo o el trigo o un animal, se ha producido, decimos nosotros. O sea que es un esfuerzo que hay que determina que aparezca un producto donde no lo había. Pero entonces, ¿qué pasa? Surgió la riqueza, decimos nosotros. Pero ¿qué pasa? Para que llegue un kilo de carne, o que llegue un kilo de leche, o una zanahoria al consumidor final, es necesario de los servicios, que son los servicios, el servicio más notorio es el comercio. El comercio adquiere el producto al productor original, digamos, y lo lleva a veces en una larga itinerario, a veces de una forma más breve, más corta, lo lleva al consumidor final. Entonces, en ese trabajo, en esa tarea, el intermediario, en este caso el comerciante, que puede ser un supermercado o puede ser un almacén de barrio, se queda con parte de la riqueza que generó ese zapallo. Vive de eso, de prestar ese servicio, ¿verdad? Entonces, todo el comercio que afecta a muchísimas personas, ¿no? Que desempeñan tareas en la labor de distribución hasta llegar al consumo final, esa intermediación, se quedan con parte de lo que es el valor de ese producto. Y podríamos decir, no sé, no vinimos a hacer justicia en este mundo, que bueno, están cumpliendo una tarea útil socialmente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay otros servicios. Entonces nos llega la noticia que aparentemente no le preocupa a la dirección del PCNT, que en los últimos años, de 7.000 tambos que había en la producción rural, no la industrial, sino la rural, eh, se vio reducido a 4.000. O sea, 3.000 tambos desaparecieron. Entonces, ¿qué pasa? Ese producto, quizá los 4.000 tambos restantes logren producir la misma cantidad de leche. Quizá, quizá no. Pero 3.000 tambos desaparecidos significan que otros servicios se perdieron. Porque 3.000 tambos hacen necesario el asesoramiento técnico de veterinarios. Imagínense los animales que pertenecen a esos 3.000 tambos. Y otro tipo de técnicos, incluso agrónomos, etcétera, etcétera, por toda la actividad que el tambo hace necesaria hasta llegar al litro de leche. Quiere decir que esos veterinarios hoy desaparecidos del servicio a los tambos desaparecidos, también prestan un servicio y por lo tanto se quedan con una parte del litro de leche, ¿verdad? Desde luego que hasta el supermercado que hablábamos recién, el comerciante, le gana 0,0 algo al litro de leche. Pero los que están atrás de la producción es el productor propiamente dicho más sus asesores. Bien, entonces hay así otros servicios. Entonces, yo soy peluquero, presto un servicio, le corto el pelo a la gente. ¿Y a quién le corto? Le corto el pelo al productor rural, al ciudadano, al veterinario que tiene o no trabajo ahora, al comerciante,
a sus empleados, presto un servicio y me quedo, por lo tanto, con parte de la riqueza que se generó en la producción. Ahora estamos hablando de la producción rural, pero es válido también para la producción de escobas. Yo le corto el pelo a alguien que no sé ni de dónde viene, pero yo me estoy quedando con una parte de la producción total, sea industrial o rural. Me estoy quedando. Quiere decir que todos los ciudadanos vivimos de la producción, porque la única, y lo vamos a repetir varias veces y Audala lo sabe, la única fuente de riqueza es la producción. Que aparezcan objetos materiales necesarios para la vida de donde no había. Quiere decir que exactamente todos los ciudadanos vivimos de la riqueza que se genera la producción. Y no hay ningún otro lado de donde se genere riqueza. Quiere decir que si se para la producción para algún hecho fortuito, dejamos de ganar o de tener remuneraciones, no solo los productores si fuera el paro en los rurales, sino un montón de gente que dependemos de la producción y no somos productores. Entonces, es muy fácil ver que cuando esa rentabilidad que maldice el PCNT no cierra, o sea, se produce para precios que son precios internacionales y se necesitan insumos que se pagan acá dentro del país, que a veces superan el costo necesario para tener rentabilidad. Entonces, es fácil darse cuenta de que no solo el productor rural tiene la angustia de ver la desaparición acelerada de sus colegas, sino hay un montón de gente que está ligada a la producción rural. Entonces están los veterinarios que hablábamos recién, están los camioneros que trasladan la producción desde adentro de los campos, están los centros comerciales. Los que han vivido en el interior saben que en los poblados más grandes o más chicos de las ciudades del interior hay centros comerciales. ¿Qué hacen los centros comerciales? ¿Cuál es su actividad? Lo que hacen esos centros comerciales se llaman así, pero no tienen nada que ver con los shopping que hay en la capital, sino son lugares donde se le prestan servicios al productor rural fundamentalmente, en trámites, liquidación de impuestos, etcétera, etcétera. Cuando desaparecen 12.000 productores rurales, no solo se ven afectados los camioneros, los veterinarios, sino los propios centros comerciales, ¿no? Los vendedores de insumos, de herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, para alguien que observe la economía como debiera, el PCNT tiene herramientas para saber mucho más que el ciudadano común, porque tiene un instituto de estudios que se llama Cuesta Duarte, donde están bien pagados, digamos, distintos estudiosos de la realidad económica y social del país. Por lo tanto, saben bien de lo que estamos hablando. Sin embargo, el PCNT difunde otra cosa para confundir. Bueno, y entonces podemos seguir agregando gente, agregando sectores que sin producir le prestan servicios a la producción rural. Y van desde el panadero que está en la ruta, que pasan a buscar una bolsa de galleta campaña, hasta alambradores, hasta de los más diversos oficios, que mecánicos, fundamental, mecánicos, etcétera,
que están ligados a la producción en forma inmediata. Yo, que vivo a muchos kilómetros de la producción rural, igual estoy beneficiado porque la riqueza que genera la producción me llega a mí, que yo de repente lo que hago es, soy empleado de un almacén, o presto otra clase de servicio, o soy jugador de fútbol profesional. Entonces, lo que yo gano en mi club viene de la misma fuente, porque el club tiene tantos socios que pagan una cuota, pero ese dinero lo produjo el área rural o lo produjo la industria, esa riqueza. Entonces, no hay como zafar de esa situación. Es así. Y el PCNT lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos venden la historia cambiada? Y bueno, indudablemente hay una intención política. Hay un compromiso político que anula su capacidad de decir la verdad. Entonces, aquellos que más curiosos se ponen a indagar quiénes componen las miles y miles y miles de personas que en un lapso muy breve se juntaron para reclamar al poder político. Eh, ¿Qué cosa? A reclamar al poder político que la producción agraria debe ser posible. En estas condiciones no es posible. Y con mucho decoro, respeto, se organizan y piden cosas no de otro planeta. Piden cosas que se pueden hacer y es demostrable. Por ejemplo, bajar las tarifas de la energía eléctrica para toda la población, porque de alguna manera, aunque no caigan en esta perorata que estoy dando yo acá, son conscientes que los afectados es toda la población. Aunque, digamos, no hayan estado en el Instituto de Economía a hacer ningún curso. Lo saben. Y cuando piden la rebaja de los combustibles es para toda la población, porque son conscientes del tema, como gente integrada a la sociedad, son conscientes del tema. Entonces acá el ninguneo al movimiento es muy profundo, es, digamos, tiene unas dimensiones muy grandes. Entonces, por ejemplo, escucho la palabra en boca de este señor, el secretario general del PCNT, habla del latifundio, ¿no? Porque es una palabra que históricamente está ligada a las diferencias entre ricos y pobres. Y este movimiento, con mucha cabeza, aglutina a los productores. ¿Por qué? Porque alguien puede tener una hectárea o 4.000 y producir, ¿verdad? Generar riqueza. Y la histórica palabra enunciada con desprecio con respecto al latifundio está ligado a otros conceptos. Está ligado al poseedor de tierras, que es un parásito, que no produce y vive de alquilar su tierra. Sobre la producción no tiene la menor idea. Pero como alquila la tierra a los productores reales, también se queda con una parte de la producción, de la riqueza generada por la producción. Y no es la menor, ¿eh? No es la menor. Así, eh, los alquileres de la tierra han en los últimos años subido exponencialmente y han hecho imposible la actividad productiva, digamos, para hablar de lo que ya hablamos, de los tamberos. El alquiler de la tierra es muy elevado, ¿verdad? Bien. Entonces, otros comentarios perversos. Como algún autoconvocado ha dicho, ¿cómo? Viene una multinacional
y no paga impuestos. Y a su vez le dan una zona franca. Yo no quiero ni pagar impuestos y quiero una zona franca en el fondo de mi casa, dice. Entonces, está claro, con el sentido irónico que lo dice ese productor o quien sea autoconvocado. Pero sin embargo lo toman en forma literal y dicen, para criticar al movimiento, dicen, ah, entonces quieren lo mismo que las multinacionales. ¿No? Entonces ya es muy perverso. Todos entendemos qué quiere decir alguien. Está queriendo decir que a los criollos no les dan las facilidades que se le da a la capital financiero internacional. Entonces, se va abriendo paso como una conciencia de que se va ubicando el problema real y que va más allá del gobierno de turno. ¿Para quién se está gobernando? Si está afectado grandes sectores, productivos y de servicios del país. ¿Para quién se está gobernando? Entonces, esa apreciación irónica que mencionamos recién pinta bien el cuadro. Se está gobernando por los grandes capitales internacionales, ¿verdad? Y si es así, entonces los autoconvocados tienen razón. Pero claro, los que quieren quedarse en el poder político sacan todas sus mañas y sus campañas difamatorias con gente que les incomoda, ¿verdad? Entonces aparecen en distintas operaciones políticas. Entonces se difunde, pero acá atrás de esto hay una operación político-electoral. Es un partido que está manejando a esta gente para sacar provecho en las próximas elecciones nacionales, ¿verdad? Y sin embargo, el nombre original de autoconvocados, ¿qué quiere decir? Y sigue vigente, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que no fueron convocados por ninguna gremial rural, ni la asociación rural, ni la federación rural, sino que se gestó de una forma rápida por fuera de los gremios. Y también son autoconvocados porque tuvieron la lucidez de expresar que también estaban por fuera de los partidos políticos, que estaban representando en realidad intereses de la producción rural y todos los que en derredor de la producción rural viven de ella, que son muchos, y muchos de ellos no viven en el interior del país, no ya en el campo, no viven en los poblados del interior, ¿verdad? Entonces, si hay digamos, vamos a decir algo muy obvio, si hay una central lanera en Montevideo, ¿verdad? O hay lugares de acopio de productos rurales en las grandes ciudades y qué sé yo. Y eso permite que hay gente que desempeña tareas ahí y vive de eso. Quiere decir que los rurales no son esos 175.000 que dice el censo que viven en el campo. Lo rural en este país, a nivel de producción, significa quizá más que lo que genera de riquezas el sector industrial. Y la repercusión social evidente. Digamos, a ver, noticias también que nos llegaron, porque no tenemos la bola de cristal ni accedemos a todos los medios de comunicación. Cerraron 6 escuelas rurales en los últimos meses, ¿verdad? A su vez, se nos informa que en los últimos 10 años cerraron 60 escuelas rurales. Y que hoy en día hay 20 escuelas rurales que tienen un solo alumno.
¿Será porque los latifundistas se fueron del campo? ¿O será que un montón de gente que producía y vivía en el campo se retiró? ¿O la expulsaron, como quieran ustedes? ¿Verdad? Y que en este país había escuelas urbanas, 1000 y algo, y rurales, 1100. O sea, un 40% de las escuelas totales era rural. Esto es gravísimo, porque la escuela rural es algo más que unos niños sentados, sino en un centro social, eh, difunde la cultura, la educación y, si quieren, hasta la moral en lugares a veces muy apartados. Entonces, ¿qué explicación le damos PCNT a eso? Están muy lejos los famosos latifundistas y los terratenientes como ejemplo para explicar esto. ¿No, señor? No es así. Entonces, me hace seña que tendríamos que cortar esta primera audición. No sé cuántos minutos llevamos. 30. 30 minutos. Bueno, nosotros esto lo queremos dejar acá y lo proseguiremos el jueves que viene, porque el tema recién está esbozado. Y lo que queremos hacer hincapié es que se desprecia y se minimiza un sector de los dos grandes sectores productivos que nos da vida a gran parte de la población, que vivimos de esa producción, siempre que sea rentable, porque si no se detiene. Se detiene porque se funden, se van, tienen que parar, no pueden trabajar en rojo. Se acaba el crédito, se rompen las máquinas, no hay cómo arreglarla. Bueno, ainda más, como dicen los portugueses, ¿verdad? Entonces, es tan superficial como perversa toda la campaña que hay contra una expresión, una explosión, si quieren, del sector rural, que lo acompañan todos los servicios, porque son conscientes de lo que está pasando, eh, de aquellos que le prestan los servicios de la producción, ¿verdad? Entonces estamos viviendo una cosa muy importante. Y los programas en general que vemos en la radio y en la televisión, en realidad, saltan por arriba de los problemas, de este problema, y hacen apreciaciones totalmente livianitas y que lo único que colaboran es a confundir y a mantener en la ignorancia a la gente en cuanto a qué significa para un país la producción rural. Porque no ya cuando vamos a comprar fruta y verdura y compramos durazno de Turquía, ¿no? Quiere decir que el productor nacional de durazno marchó, ¿o no? Entonces se arma un país y no importa, nosotros no estamos persiguiendo a nadie en particular, sino un modelo económico y social que atenta contra la mayoría de la población del Uruguay. A eso apuntamos nosotros, no a hacer justicia entre nosotros, o sea, por propia mano, sino a razonar y tratar de buscar la verdad en medio de toda esta confusión que nos tenemos que comer cada vez que prendemos un televisor y aún una radio, que la radio de alguna manera está en una posición un poco mejor. Bueno, no queremos acalambrar a los que nos puedan ver en esta primera audición de los jueves a las 5 de la tarde. Un abrazo a todo el mundo y vamos a reiterar siempre, nuestro propósito no es ofender a nadie, sino tratar de buscar la verdad que es tan huidiza a partir de medios de comunicación que están al servicio de grandes intereses o del poder político.
Bueno, buenas tardes y gracias a todos.